Podemos darle una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Aleluya. También de agradecimiento, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Es una bendición, pueblo del Señor, estar con cada uno de ustedes como un servidor del pan. Creo que Dios tiene mucho amor para nosotros, primeramente como misión, porque todo lo que toca en este congreso, la palabra que Dios trae, sinceramente es una voz de alerta, es una voz de advertencia para que minuciosamente nos examinemos, los ministros, para que minuciosamente nos examinemos y podamos tomar las decisiones acordes al llamado santo de Dios. Como ministros de Dios, pues podemos ser entrada de bendición o entrada de contaminación. Podemos ser entrada a la revelación divina, a bendecir a la iglesia, como también podemos ser una puerta de entrada a las falsas doctrinas. Que eso será un enorme caos para la iglesia del Señor. Hechos 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Me llama mucho la atención esa parte, mirad por vosotros mismos. En esta oportunidad vamos a estudiar a la iglesia que estaba en Pérgamo. La iglesia que fue fundada en Pérgamo. Esa iglesia vamos a estudiar en esta mañana, conscientes de que hay palabra de advertencia en ella, tanto para los ministros como para la iglesia en sí. Pero le dije al principio que como ministros podemos ser una puerta de entrada a la revelación divina, como una puerta de entrada a las falsas doctrinas. Dios tenga misericordia de nosotros. No es fácil mantener la postura cuando estamos rodeados de ofertas, cuando las circunstancias se ponen críticas. No es fácil mantenernos firmes en el llamado que Dios nos ha hecho, un llamado de integridad. No es fácil guardar nuestra firmeza. Por eso hay palabra de parte de Dios en este congreso, palabra de advertencia para nosotros los ministros y para la iglesia en sí. Mirad por vosotros mismos. Esta es una palabra profética que el apóstol está dándole primeramente a los obispos, a las personas que estaban al frente de la iglesia del Señor. A ellos, mirad por vosotros mismos. Hay que estar en guardia. Dice la Escritura: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Los ataques más fuertes tienen que llegar a esa puerta de entrada, que es el ministro. Ahí tienen que llegar los ataques más fuertes.
Debilitado uno como ministro, entiéndase. Y lo demás es fácil para el enemigo. Pero con ministros inamovibles, con ministros que han logrado entender lo que es este camino, hermano amado, el diablo va a hacer todo lo que está al alcance de él y no va a tener éxito con ministros inamovibles en la palabra de Dios. Mirad por vosotros mismos. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahí vamos a ver el verso 17 y el verso 18. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Dice a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ese es el ataque. O sea, no es dudoso, pues, hacia quienes van dirigidos los ataques. Es gente que con sinceridad salieron de las prácticas antiguas. Pero mire, nubes sin agua le llaman a los falsos maestros en esta porción. Pero es gente muy estratégica para poder introducirse. Nadie va a llegar, hermano, identificándose. Imagine que le vengan a decir a usted: yo soy el anticristo, inmediatamente pone en guardia, ¿verdad? Y alguien llegue a su casa y le diga: yo soy el anticristo, le aseguro, usted se pone en guardia. Pero estos fulanos no llegan así. Estos pueden llegar como un ministro de Misión Cristiana Nuevo Pacto. Y si usted se pone, muy bien, pase adelante, ¿verdad? Porque el Nuevo Pacto a usted le trae mucha bendición al oírlo. Entonces es más fácil abrirle la puerta dependiendo cómo se introduzcan. Pero estos falsos maestros o falsos ministros son nubes sin agua. Cuando usted ve las nubes dice: ya va a llover. Pero estos señores son nubes sin agua. El texto de desarrollo está en Apocalipsis 2. Abra ahí por favor la escritura, capítulo 2, Apocalipsis. Verso del 12 al 17, ¿verdad? Ahí está encerrado todo lo correspondiente a la iglesia en Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Va dirigido al ángel. Esta carta va dirigida al ángel de la iglesia. ¿Algún ministro se llama Ángel? Parece que sí, ¿verdad? Bueno, al ángel de la iglesia. Entonces aquí no son ángeles de esos que uno suele tener ya en la mente, ¿verdad? Ángeles blanquitos con alas. Los ministros, los pastores que atendían la iglesia del Señor, a ellos va dirigida el mensaje. Es como cuando se cometió transgresión en el huerto.
Todos sabemos que todo inició con Eva, pero a quien llaman a cuentas en orden fue a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Siempre Dios se va a la línea de autoridad. Entonces, en esta ocasión, la carta va dirigida al ministro, al pastor que estaba atendiendo a esta congregación en Pérgamo. Pérgamo en sí, la ciudad, era una ciudad muy populosa, muy famosa la ciudad de Pérgamo por las muchas cosas que había dentro de ella. Para empezar, el nombre Pérgamo, entre los significados que tiene, uno de ellos es casamiento o matrimonio. Mire lo que significa Pérgamo: casamiento o matrimonio. Eso en sí, el nombre, el significado de Pérgamo. Y era una ciudad muy popular porque allí fue donde se inició a escribir en pieles de animales, o sea, pergaminos. Entonces eso hizo que Pérgamo fuese de renombre, pues, porque como a ellos los privaran de usar los papiros, entonces mire que todo es bueno en la vida, ¿verdad? Porque cuando a usted lo privan de algo, entonces usa el cerebro para ver qué puede hacer. Entonces esta gente se metió a trabajar el pergamino porque ya no podían adquirir el papiro, que era lo que popularmente se usaba para escribir. Entonces, Pérgamo fue muy famosa por el uso del pergamino. Otra de las cosas que hizo que Pérgamo fuese muy famosa fue los altares. Era una ciudad bastante idólatra. Ahí tenían muchos altares. Tenían el altar a Esculapio. Ese era un dios, una divinidad para ellos. Y a esa divinidad ellos le celebraban, le hacían culto. Esculapio, el dios de la medicina. En una ocasión le pregunté a un médico que por qué estaban representados. Tienen ahí un símbolo, una serpiente ahí en un báculo. Entonces el médico no manejaba muy bien el porqué de ese símbolo, pero estudiando a Pérgamo, ahí es la respuesta. El símbolo de la medicina, y era la imagen adorada. Mire que todo tiene un origen un poco serio, pues. Es fácil usar las cosas ignorando uno su origen, el por qué. Así de que esta divinidad estaba simbolizado por una serpiente. La serpiente pues dice que cuando cambia, por eso de que cambia la piel y vuelve otra vez a su juventud. Luce joven, dice, cuando se despoja de la piel, lo viejo, entonces luce joven. Por eso es el animal usado para simbolizar este movimiento de idolatría, Esculapio. Entonces Pérgamo adoraba mucho a esta divinidad y estaba representado por esas serpientes. Dice que hasta el día de hoy
usan esa imagen, la serpiente entrelazada en un báculo. Dice que sigue siendo el símbolo de la profesión médica en muchos lugares, en muchos lugares. Tenían otra divinidad ellos, era el dios Zeus. A esto le llamaban el padre de los dioses y de los hombres. Pero dioses, o sea que lo miraban como un gobernador de dioses. Era una potestad enorme, Zeus. Era una potestad enorme que estaba sobre los diosesitos, llamémosle así, porque ejercía mando sobre los dioses. Gobernaba, dice, los dioses del Olimpo. Y mire que eso de Olimpiadas, por aquí viene también. Eso de Olimpiadas está conectado con el Olimpo. La mitología griega, ¿verdad? Es la que da fe de estas cosas que estamos mencionando ahorita. Es bueno saberlo, ¿verdad? Porque por lo menos tener conciencia de cada cosa que nos rodea. Otra de las cosas que hizo que Pérgamo se levantara, hermano, o que fuera famosa, es por los altares o el templo que erigieron a los emperadores, porque ahí se inició. Entonces ahí en Pérgamo empezaron a ver a los emperadores como una divinidad, como un ser que merecía reverencia. Todo mundo se debía a este señor, al emperador. Y quien no reverenciara al emperador, pues corría grandes riesgos, grandes consecuencias. Esto trajo serias dificultades a la iglesia en ese tiempo. La iglesia que está enseñada que solamente a Jehová de los ejércitos debe de adorar, tuvo serios problemas la iglesia en Pérgamo por esta situación. Bueno, vamos a eso más o menos para que usted tenga una idea de la ciudad Pérgamo en sí. Luego fundan una iglesia ahí. Se establece una iglesia parecido, ¿verdad? Como cuando se estableció la iglesia aquí donde estamos ahorita, o los diferentes lugares donde hay presencia de Iglesia Nuevo Pacto. Siempre el lugar, pues de alguna manera tiene algo alrededor de algo que se mueve. Bueno, entonces se establece la iglesia en esta ciudad de Pérgamo. Pero todo lo que le acabo de mencionar se convierte en serias amenazas para esa iglesia que iba a estar establecida en esa ciudad. Y eso es bueno cuando vamos a establecer una iglesia. Es bueno considerar lo que se mueve en cada ciudad para no preguntarnos mucho por qué será, ¿verdad? ¿Por qué será que no crece? Porque a veces el medio que nos rodea, ese entorno, las influencias que hay en la ciudad, muchas veces son la razón por la cual la obra no crece. Aparte de otras cosas que se dan, ¿verdad? Ya en el camino, pero pensemos en esta parte. Entonces, se establece la iglesia en Pérgamo, y ahí va la iglesia en su desarrollo, pero rodeada de grandes amenazas. Era una ciudad muy, muy idólatra, una ciudad donde se obligaba que se tenía que reverenciar esas divinidades, donde estaba prohibido el culto,
la libertad de culto estaba prohibido. Entonces, esta congregación que está en desarrollo va creciendo en medio de ese tipo de influencias que se daban. Una influencia política, hermano. Se habla de este señor Constantino, que le tocaba pelear una batalla y tenía miedo el hombre, pero como tuviera una revelación, él vio en el cielo una señal donde decía: por esta espada vencerá, no por esta señal vencerá, pero algo así Constantino logró ver y cobró ánimo. Él dio por hecho que la victoria era de él. Y la realidad es que Constantino tuvo éxito en esa guerra. Entonces, cuando él, en su regreso, aparentemente el ambiente en la iglesia iba a ser buenísimo, porque se suspendió así, póngale entre comillas, la persecución para la iglesia. Como estaban privados de darle adoración a otros dioses, que no fuesen lo que ellos tenían. Entonces este hombre se involucró fuertemente en la iglesia. La historia registra de que a veces los que buscaban trabajo ya no iban a la iglesia, iban a buscar trabajo por la influencia que tuvo este movimiento político en la iglesia. Y Constantino hizo de la religión, la convirtió en la religión del Estado, o sea que dependían mucho de ello. Entonces hubo una influencia fuerte de la política dentro de la iglesia. Y note que esto no está bien lejos de la realidad que estamos viviendo nosotros ahora. Hay testimonios fuertes de ministros de Dios que han renunciado a su ministerio momentáneamente para lanzarse a un cargo, porque le han puesto como requisitos que tienen que desligarse de la labor ministerial. Entonces, han habido siervos de Dios que han renunciado a la labor pastoral por ostentar un cargo en la línea política. Entonces note de que aquí estamos hablando de un montón de años atrás, pero como es un movimiento espiritual, hermano, que se ha venido transmitiendo de generación a generación. Por eso es que hoy hay que incluir a la iglesia del Señor que tenga cuidado con la influencia política. Dicen amén. Dicen amén por acá. Aquí se le da libertad al ciudadano. Vinieron los ciudadanos esta mañana. Aquí se le da libertad al ciudadano a que cumpla con su deber, pero hasta ahí nomás. Ya la propaganda le toca a otros. La propaganda es para otros, pero cumplir con el deber es para todos. Entonces, pero en nuestro lugar se dieron bastante desorden. La iglesia evangélica se involucró mucho en cuestiones políticas. Y la iglesia que fue fundada en Pérgamo fue influenciada fuertemente con la política, de tal manera, hermano, de que hubo participación, hubo mucha contaminación. No se ve bien, por ejemplo, que un líder, un servidor de Dios, desde el púlpito se esté dando color.
Aquí no estamos en contra de los colores, porque mientras esté activo el tiempo de los hombres, el gobierno de los hombres, pues eso se va a dar, pero el problema es el púlpito. Esto es para hablar la palabra de Dios, para no en ningún momento motivar a la gente que le dé a determinada corriente. No, el púlpito no es para eso. Pero sí, cada persona es libre para que cumpla con su deber ciudadano. Por el lado político, la iglesia de Pérgamo fue influenciada. Dice que el paganismo se metió fuertemente en la iglesia. O sea, aquella gente que estaba acostumbrada a adorar todos los dioses que tenían en Pérgamo, esa gente metió a la iglesia. En cierto sentido podemos decir, se mundanalizó la iglesia que estaba en Pérgamo, porque la influencia era fuerte. Por un lado, la política. Por otro lado, el paganismo. Y lo otro, las falsas doctrinas, se aprovecharon de todo esto que le acabo de mencionar y se introdujeron también las falsas doctrinas en la iglesia en Pérgamo. Que de la falsa doctrina, pues con eso vamos a estar concluyendo y detallando cada una de ellas. Entonces, el estado de la iglesia en Pérgamo decayó fuertemente. Decayó. El mover de Dios en Pérgamo decayó. Mucho decayó. Lo peor es que algunos se sentían muy cómodos, hermano. Lo peor que puede pasarle a uno, ¿verdad? Sentirse muy cómodo, sentirse bien. Eso está como el que peca, ¿verdad? Y hasta entra en controversia con la palabra, porque desde aquí se predica que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Amén. Levanten la mano los predicadores de esta palabra, todos los que han predicado esto. No tengan miedo y todos lo predicamos, pues. Al que Dios toma por hijo, pues lo disciplina, lo corrige, porque es su hijo. Pero a veces la persona tiende a acomodarse a tanto, hermano, que dice tanto que predican en la iglesia que al que Dios toma por hijo lo castiga, y yo llevo tantos años y no me ha pasado nada. Eso es lo peor que puede pasarle a una persona, que no le pase nada, aun cuando está en pecado. Lo peor es que no le suceda nada, porque cuando algo pasa, hermano, porque Dios lo tomó por hijo, Dios lo está corrigiendo. ¿Cuántos años le llevó? Claro, es que Dios es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es Dios? Aleluya. Dios no se complica. A Dios no le pega migraña por los tantos problemas que se dan en nuestro medio. Dios no padece que el corazón se le va a parar al Señor. No. Él todo lo tiene bajo control. Aleluya. Aleluya. Ahora, nosotros sí tenemos que actuar sabiamente. Apóstol Bielman, con toda la responsabilidad que hay sobre él tiene que saber jugar ahí cómo hacer con cada cosa, porque peligroso ese motorcito, ¿verdad? Empieza a dar problemas. Todos los pastores, los ministros de Dios tenemos que actuar sabiamente con cada dificultad de los miembros, administrar con mucha sabiduría los problemas que se dan en la iglesia, en la misión. De lo contrario, peligroso quedar con la carita canteadita o que ya aquí ya no nos funciona, ¿no?
Pero Dios no tiene problemas. Sansón corrió bastante, jugando ahí con aquel pecado de... ¿Qué pecado era? Pecado de fornicación. Los papás le decían: Sansón, no hagas eso, Sansón. Mira que Dios ha dicho esto, esto y esto. Y él no tuvo problemas con la primera señora. Terminó con ella, agarró otra. Agarró otra. Ahí es donde muchos confían y dicen: no, dice, eso que dicen que al que Dios toma por hijo lo castiga, es mentira, dije. Bueno, hay que preguntarle a Sansón a ver si después de un tiempo qué le pasó, ¿verdad? Sansón se volvió el hazme reír de la gente. Le arrancaron los ojos, pobre hombre. Y no le quedó otra que reconocer que había pecado delante de Dios y que tenía que volver su corazón delante de Dios. Se volvió a Dios. Dios lo estaba esperando tranquilo. Es como el hijo pródigo. Pobre muchacho, allá llegó todo golpeadito y el padre estaba con los brazos abiertos esperándolo. Sabía que iba a llegar. Dios lo sabe todo. Sabía que iba a llegar y llegó. Ya él lo estaba esperando. Pero no es de confiarse. La iglesia en Pérgamo tuvo una decadencia espiritual muy fuerte. El problema es que en esa decadencia espiritual uno puede llegarse a acomodar, a familiarizarse con esa vida. ¿Para qué orar si hay respaldo de parte de Dios? ¿Para qué leer la Biblia si cuando tiene el turno de predicar fluye la palabra? Ese es acomodamiento, ¿verdad? Mucha confianza. Y eso es peligroso. Peligroso en algún momento nos pase como aquella persona que estaba como porque se le diera la oportunidad de predicar, porque para él la predicación es una cosa bien sencilla. No, dice, predicar, subirse ahí, dice, abrir la Biblia, leer y comenzar a hablar de lo que se acaba de leer. Dice. Entonces ese varón estaba ansioso por subir y se le llegó el turno. Leyó la palabra, hasta ahí va bien, leyó, saludo 1, luego el 2, hasta ahí va bien. Ya cuando es desarrollo, no le funcionan los cambios, hermano amado. Se le trabó. Y gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mire, es peligroso confiarse. Es peligroso confiarse. Dice que bajó todo avergonzado. Bueno, y yo digo que cualquiera de nosotros que se tratara de nosotros hubiéramos bajado igual, ¿verdad? Avergonzados, como queriendo que la tierra nos esconda o algo así. Pero entonces confiarse es peligroso. No, si no se ocupa mucho, no se ocupa preparación para ir a predicar. Por eso es que el temor y temblor nunca debe faltar en nuestras vidas. Usted puede estar muy familiarizado con el privilegio, pero nunca debemos de confiarnos. Diferente es, por ejemplo, que a uno de los ministros aquí presentes lo improvisen: siervo, venga, que ahorita le toca continuar este mensaje. Porque es otra de las cosas, ¿verdad? Cuando el pastor piensa que solo él puede, se da eso. ¿Cuántos creen que se da eso? Cuando el pastor piensa que solo él puede, pues. Hubo un pastor que la esposa le decía: amor, mira, el líder fulano es bueno. No, mi amor, le dijo, esto solo funciona conmigo. O sea, pero así de claro lo dijo el siervo pero con sinceridad. Esto lo funciona conmigo. Enfermito, subí a predicar. Llegó un momento que no terminó el mensaje, cayó.
Oiga, en plena predicación cayó. De ahí a él le dieron para la clínica. Él no sabe quién agarró. No sabe quién agarró este aparatito para continuar el mensaje. Y cuando despertó le dijo a la esposa, amor, le dice, ¿cómo va la obra? Mejor que cuando tú estás, amor. Estaba poderoso el ambiente espiritual en la iglesia, hermano. Conceptos que uno a veces piensa de uno, hermano. Elías quiso presumir, Señor, solo yo he quedado. No, Elías, 7,000. A ver dónde va, pero Dios sabe dónde los tiene, hermano. 7,000 en reserva, 7,000 esperando turno. Siempre hay, hermano. No somos insustituibles. No, Dios es Dios de abundancia. Pero el que ha sido llamado, mantengámonos mejor del lado de Dios para que no nos cambien, para que no nos quiten. La iglesia entró en decadencia espiritual y se acostumbró a ese ambiente. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Yo conozco tus obras y dónde moras, verso 13, donde está el trono de Satanás. Miren, no era fácil ahí, pero retiene mi nombre. Esas son las cosas que el Señor elogia de esta gente. Y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas que bueno es Dios, hermano. Pocas le llamo. Así decía en los mensajes de anoche, pocas. Pero tengo unas pocas cosas, como consuela, ¿verdad? Porque uno dice, es poquito. Pero cuando comienza a detallar, hermano. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya estaba adentro. En una de las iglesias se le va a enseñar de que desde afuera en los ataques, pero aquí ya está adentro. Aquí ya está adentro. Entonces aquí es donde, por ejemplo, el apóstol Pedro, hablando de los falsos maestros, dice que se introducirán encubiertamente. Encubiertamente. Por eso le dije, nadie se le va a presentar como el anticristo. Nadie va a venir a nosotros diciéndonos, yo soy un falso maestro, soy un falso ministro. No, pueden venir con la etiqueta de nuevo pacto, ¿verdad, apóstol? Pueden venir bien etiquetados, misión cristiana, nuevo pacto, o iglesia de Cristo, nuevo pacto. Pueden venir etiquetados. Y como uno ama la misión, ¿verdad que amamos la misión, hermano? Por acá, ¿amamos la misión? Por acá, ¿amamos la misión o no la amamos? Pero qué amén tan pobre, hermano. Para mí que debe haber un amén bien unísono, ¿verdad? Unísono, poderoso. Porque, hermano amado, mire, somos una misión que por misericordia del Señor tratamos de mantenernos apegaditos a la verdad de Dios. Esto no lo va a hallar en cualquier lado. Que se prefiere, hermano, seguir de repente haciendo actividades como lo que están haciendo las hermanas allá, para recaudar fondos y seguir con los proyectos de la infraestructura de la iglesia, y negarnos a las ofertas populosas. No, tenemos que amar la misión, hermano. Tenemos que amarla.
no amarla como amamos a Dios, pero es el lugar donde Dios nos tiene, donde estamos desarrollándonos, donde se nos advierte de los peligros, donde se nos está diciendo que no nos vendamos por nada, que mejor sufrir agravio, sufrir lo que sea, pero nunca cambiar la verdad, nunca. Entonces debemos de amar la misión. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Otra cosa muy importante es que debemos de amar a los ministros que laboran en la misión. Ministro forzado, la iglesia debe apoyar ese tipo de recursos. Bueno, aunque en una ocasión el apóstol Ríos, ¿verdad?, antes de morir, porque ya muerto ya no dijo nada, pero antes de morir, él dijo, hermano, ahí les mando a Luzbel, dijo, pero en el camino se hizo diablo. Entonces uno como ministro de Dios y que estamos bajo la cobertura del apóstol Bielman, a veces no hablamos el mismo lenguaje, a veces no vamos en la misma dirección. O sea que si hablamos de identidad, a veces no nos parecemos. Si me entiende lo que le digo, ¿verdad? No nos parecemos. En una ocasión, un varón por allá decidió trabajar con Nuevo Pacto. Y como anteriormente habíamos trabajado juntos, de hecho me confié. No, me confié y pasé por alto el tiempo de silencio. No le di importancia y le dije que me fuera a ayudar a una de las iglesias cercanas. En primer lugar, distanciamiento. Distanciamiento. Poca comunicación conmigo. Poca asistencia a los eventos. Son síntomas. Son síntomas. Relación con todo menos con Nuevo Pacto. Y ese es otro síntoma, ¿verdad? Pues fíjese que fuimos con el vicepresidente hermano Noé, que aquí está, el pastor Río, que es el tesorero de la misión. Fuimos a visitarle, como ya sí, era urgente la visita, pero íbamos más a apoyar, hermano, no íbamos a nada lo que nos salió. Pero de él salió, si quisieran oír a la iglesia, dice, pues escúchenla, ahí está. Lo único que él pensó que solo iba a estar la gente que a él se le reunía. Y resulta que una de las personas que su ombligo estaba en la misión, no se estaba congregando porque no había identidad de él con la misión. El lenguaje que le oían no era el mismo. Entonces mejor se apartaron, pero con el corazón siempre en la misión. Se dio cuenta esa señora de que íbamos a llegar y se fue de casa en casa, como es una comunidad pequeña, de casa en casa, a decirle a toda la gente que está en el sentir de ella, van a venir los directivos, dice. Vamos a platicar con el apóstol y va llegando aquel montón de gente, algo que el pastor no se lo imaginó. Y nosotros no íbamos a eso, nosotros íbamos nomás a una visita de apoyo, pero ya que él nos abrió la puerta, pues aprovechamos. Comenzamos a oír a la gente y entre todo lo dicho,
dijeron de que él no hablaba el mismo lenguaje de nosotros. No, de que él no tiene la doctrina del nuevo pacto. Entonces no podemos seguir con él. Y solo habían 4 personas que estaban con él, pero no más por sentimientos. ¿Comprende este detalle? No más por sentimientos. Entonces yo hablé con el siervo, hablamos ahí con el siervo en vista de cómo estaba la situación, hermano. No le conviene seguir aquí, porque trabajar con gente que no está en el sentir de uno, lo van a matar. Usted sabe que es fácil matar sin arma blanca, bien facilito. Entonces nos fuimos de acuerdo con él y teníamos hecho, Dios puso en mi corazón algo muy bueno para él. Le dijimos de que le salía mejor a él dejar la iglesia, porque los que estaban con él le preguntamos algunas cosas corroborando y dijeron, sí es cierto, hermano, pero ellos estaban identificados. Por eso le digo, por sentimientos, y ya los sentimientos, hermano, en este asunto, un sentimiento sin fundamento no funciona. Entonces, pero fíjese que el hermano, yo esperé verlo en la iglesia, nunca fue, porque estoy hablando de una comunidad bien cerquita. Él vivía en Tocoa, vive ahí. Entonces yo esperé que él llegara a la iglesia, nunca llegó. Entonces, después a los pocos días me dicen que está trabajando con otra misión. A los poquitos días. O sea que estaba desarrollándose ahí. Pero como este asunto es de Dios, hermano, Dios lo mueve a uno. Tranquilo como es Dios, ¿verdad? Dios nos inquietó, fuimos con los siervos a visitar y mire lo que pasó. Sin pensar nosotros, pero sí logramos. Se ha recuperado bastante la obra. Se ha recuperado, ha cobrado identidad. Hermano, nuestra identidad como misión es sana, es buena, hermano. No es por darle mérito a la misión a la que pertenecemos, pero hay que hablar la realidad. Mire, hoy los mensajes de arrepentidos, convertidos, mensajes de santidad, de consagración, son muy pocos, se oyen, pero aquí se predica. Eso de cuidado con las mezclas, la alabanza que es para Dios, es para Dios. Cuidado con mezclas, hermano. Aquí todavía, gracias a Dios, tenemos esos cuidados. Entonces, por amor al billete, es bien fácil cambiarse. Ahora bien, la decadencia de la iglesia es, hermano, cómo se introducen ahí las falsas doctrinas. Estratégicamente. Todo fue estratégicamente. Para que la doctrina de Balaam se metiera, pura estrategia. La doctrina de los nicolaitas entrar a Pérgamo, pura estrategia. Por eso la puerta de entrada somos nosotros, los ministros. Ahora hay que ver algunas de las características de estos protagonistas de estas doctrinas falsas y vernos nosotros. El defecto más fuerte en Balaam, ¿usted lo recuerda? Amor, ¿verdad? El amor al dinero, en otras palabras, la codicia, la avaricia. Esas cosas, cuando uno no tiene opciones, pues ahí están, pero pareciera que no están.
Eso uno lo conoce cuando tiene la oportunidad. Allí, cuando uno tiene la oportunidad, comienzan a manifestar cosas que uno piensa que no las tiene. La codicia. Por ejemplo, Balaam tenía defecto, era un hombre muy codicioso, amaba mucho las cuestiones materiales. Pero es que fíjese que Balaam vivía, dice, en Petor, y ese lugar significa interpretación de sueños, fíjese, hermano. Petor, interpretación de sueños. Dice que en Petor se practicaba mucho la magia y la adivinación, y que Balaam pertenecía a una familia de magos. Entonces todo concordaba. Él cargaba ancestros fuertes, hermano, en cuanto a la adivinación. Y cuando Balac le mandó dádivas de adivinación, porque Balac no lo miraba como un profeta de Dios, lo miraba como un adivino, y por eso le mandó dádivas de adivinación. Y la otra cosa es que como Balaam estaba bien familiarizado con el pueblo de Israel, sí, al ver la genealogía, Betuel parece que fue tatarabuelo, no algo, pero viene la línea, pues. Entonces era un hombre bien familiarizado con Israel, los planes de Dios para con el pueblo de Israel. Entonces no es garantía que porque él profetizó, es más, que porque en vez de maldecir al pueblo lo bendijo, no vamos a justificar eso para decir que era un hombre del lado de Dios. No, y Dios lo estorbó. Dios no lo dejó que maldijera al pueblo que Dios había bendecido. Dios estorbó a Balaam. Si Dios no lo estorba, Balaam hubiera maldecido si había buena oferta. Habían buenas propuestas, más que él era, bueno, y le llaman mercenario, pues. El profeta mercenario le llaman a Balaam, porque era un hombre muy dado a las cuestiones materiales, lucros. Entonces es bueno ver las características de los falsos para que nosotros nos miremos. No somos falsos, ¿verdad? Para que no somos falsos. Ministros del Señor, ¿verdad? Que gracias a Dios somos verdaderos. Pero no es malo. No es malo que nos estemos examinando. Porque no vaya a ser que brote un problema de estos. Y por amor al premio de la iniquidad, podamos pisotear la doctrina. Por amor al premio de la iniquidad podamos liberarnos de los requerimientos santos de Dios. Mejor seamos siempre ministros dependientes, hermano. El que es dependiente no va a fracasar. Ya cuando uno se convierte en un ministro independiente, pues corre bastantes riesgos. Entonces vemos de que hubo entrada de las falsas doctrinas en esta congregación, y eso trajo serios conflictos. Hubo bastante corrupción en la iglesia. Balaam, como sabía bien el celo de Dios para con su pueblo, él reveló la estrategia, cómo podía el pueblo desviarse de la voluntad de Dios, y Dios lo iba a castigar fuertemente. Eso dio. Y le dijo a Balac, porque ya se iba sin nada, hermano, el problema. Ya se iba sin nada, porque como no maldijo, entonces Balac le dijo: regrésate, no hay nada para vos. Antes de irse le dice:
le dio el secreto. Busca mujeres bonitas, mujeres hermosas entre el pueblo, para que sean la carnada de los hebreos varones. Vinieron los hebreos espirituales, ¿verdad? Los hebreos espirituales de hoy, pues miren, son estrategias. Mandan a mujeres enviados con especialidad de seducir a los hombres de Dios. Cayeron los israelitas ahí, comenzaron a adorar otros dioses y les vino el juicio de Dios. Así como Balaam les había dicho. 24,000 se fueron en ese toque. Y también en cuenta Balaam. En esa suma yo Balaam también. Entonces es serio eso, hermano. Y ya con las doctrinas de los nicolaitas, pues lo fuerte de ellos, hermano, promovieron fuertemente en convertir la gracia en libertinaje. En eso trabajó duro la doctrina de los nicolaitas. De todas maneras, dice que eso nicolaitas habla de tener un dominio, un señorío sobre el pueblo. Significado nicolaita. Entonces convierten la gracia en libertinaje y el pueblo cayó en esas cosas negativas. Otro de las proyecciones de los nicolaitas era la estructura de la iglesia, porque como querían implantar la estructura de ellos, entonces atacaron la estructura. Y al hablar de estructura hablamos del apóstol Bielman, hablamos del consejo de ministros, que amamos la doctrina, la revelación divina. Allí estaba pegando el toque, porque movido ese fundamento, se movió todo. Por eso la iglesia del Señor debe orar por este equipo de ministros, el apóstol, todos los ministros, evangelistas, pastores, maestros, profetas. La iglesia del Señor debe de orar por este recurso, porque los ataques van dirigidos a la parte estructural de la misión. Que Dios nos dé la gracia, nos dé la sabiduría para guardarnos para honra y gloria de nuestro Dios. Hay un llamado ahí al arrepentimiento. El Señor se presenta que tiene espada para llamar al orden. Primero para limpiar, ¿verdad? Y el que no se despojara de la conexión con la falsedad, pues también la espada lo iba a llevar. Entonces Dios llama al arrepentimiento, que es lo que siempre hay una oportunidad maravillosa de parte de Dios. Quiero leerle una lectura final, Filipenses capítulo 3. Una lectura final. Le estoy compartiendo, hermano, algo que por años yo le he venido viviendo, y eso me ha librado de un montón de enredos religiosos. Guardaos de los perros, dice el verso 2. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Guardaos. Siervos del Señor, ¿qué les parece si oramos por nosotros mismos? Vengan un momentito. Primero los ministros de Dios, ¿verdad? Oremos un ratito. Los pastores, evangelistas, profetas, maestros, y nosotros que vamos adelante como necesitados. Vénganse todos los pastores del Señor, siervos de Dios. Aquí estamos, Señor. Los ataques de este reino de las tinieblas van a la estructura. Aquí estamos, Señor. Iglesia del Señor,
Póngase de pie. Necesitados de tu presencia. Bendíganos, por favor. Necesitados, Señor, estamos aquí. La obra de nuestro Dios. Venga, que la iglesia del Señor nos bendiga. Aquí estamos, Señor. Viviendo momentos críticos, iglesia del Señor. Nos presentamos delante de ti. Invadida por un montón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos. Reconocemos, Señor, lo delicado. Extiende tu mano, Señor. La proyección del enemigo. Extiende tu mano, Señor. Manos de misericordia. Necesitado de ti, Señor. Nos exponemos delante de ti, Señor. Necesitado. Por favor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor. Extienda su mano hacia los siervos, hacia todos nosotros, por favor. Extienda su mano. Eso es. Invoque el nombre del Señor a favor. De los que vamos viviendo la obra de Dios. Eso es. Dirija su mano hacia acá. Llame. Pida misericordia. Aquí estamos, Señor. Complicado, difíciles. Oh, pero el clamor de la iglesia es poderoso. Es poderoso para guardarnos firme en lo que Dios requiere de nosotros. Toda operación de las tinieblas. Destruye, Señor, todo ataque a los ministros en el nombre de Jesús. Desbarata todo plan oculto de las tinieblas. Exáltate, Señor. Exáltate, mi Rey. Misericordia. Vamos a levantar un clamor. Levante sus manos, hermano, ahí donde estén las sillas. Y vamos a levantar un clamor que se escuche como el ruido de muchas aguas, pidiendo misericordia al Rey de Reyes. Misericordia por nuestras iglesias, por nuestros ministros, para mantener la línea, para mantener la doctrina, para mantenernos limpios para Él, para mantenernos. Ten misericordia, levante sus manos, amado hermano, levante su voz y levantemos un clamor. Aleluya. Pastor que está aquí adelante, ministre al pastor que está a la par suya. Ministre al que está a la par suya.
Aleluya. Vamos, vamos, iglesia. Es tiempo. Es tiempo de levantar nuestra voz. Es tiempo de levantar nuestra voz. Es tiempo. A eso hemos venido, a este lugar. Aleluya. Recibe, recibe, recibe de Dios, recibe de su presencia. El Señor está aquí. Recibe nueva fuerza. Con la gloria de su presencia, somos tu templo, te Necesitamos dar algunos anuncios importantes. Amados hermanos de las iglesias, yo sé que vienen con ganas de servir al Señor, pero en cada culto hay un receso y necesitamos esperar hasta que termine el receso para salir y tomar nuestro lugar en el siguiente culto. Porque si no, como nos pasó en este culto, nos ponemos todos allá, se oye una bulla muy fuerte
dejamos muchas veces nuestras carteras, que es otra cosa que por favor, si no está nadie en su silla, quite las carteras, aparte las carteras. Entonces, a la hora del culto, estamos aquí adentro, a la hora de la prédica, estamos aquí adentro. Si a usted le toca ministrar el próximo culto, espere que termine el culto. Hay un receso después de cada culto. Cuando termina el culto, los hermanos que están en escuela bíblica o los hermanos diáconos lo van a esperar, no se preocupe, lo van a esperar. Usted toma su lugar, tiene 30 minutos para poner todo lo que tiene que poner, pero hagámoslo en ese orden, por favor, para no tener mucha gente en los parqueos, no tener mucha gente allá afuera, sino que todo sea en el orden correspondiente. Y también venimos a recibir del Señor. ¿Cuántos vienen a recibir de Dios? Le pido por favor, los hermanos diáconos tuvieron un lío grande hoy con las carteras. Por favor, si no hay nadie ahí, quite las carteras, apártelas, y cuando venga la persona, pues que venga, ¿verdad? Y se sienta donde hay lugar, pero necesitamos tener los espacios libres, amado hermano, cuando estamos en el culto. Vamos a tener media hora de receso en este momento, y a las 11 en punto empezamos nuestro próximo culto. Exacto, 11 en punto exacto. Hay comida en las cafeterías, en la parte de aquí de el parqueo también tenemos comida. Los hermanos de discipulado tienen comida en todas áreas. Usted va a encontrar comida. Vaya y por favor colabore con la iglesia, colabore con este retiro. Dios le bendiga. Media hora y estamos aquí. Todos los hermanos músicos empezamos a tomar nuestros puestos para el momento de la siguiente alabanza o del siguiente tiempo de alabanza.